Bueno, buenas tardes. Queremos acercarles un PowerPoint con audio para que no tengan que leer todo texto. Vamos a hacerlo intentando ser breves. Sabrán que la parte de PowerPoint no tiene demasiada información, así que van a tener que estar escuchando y después construir su propio texto a partir de los trabajos que les presentemos. Van a encontrar en la carpeta el material necesario para poder realizar las actividades que les pedimos al final y la idea es que suban ahí sus respuestas y que vayamos despejando dudas en foros. Entonces, esta materia se llama Escritura Académica y Científica y Vero y yo somos las docentes acá. Vamos a pasar rápido por los objetivos y por los contenidos mínimos por plan porque ustedes los pueden revisar en el programa y les pedimos por favor que lo hagan para saber a qué apuntamos. Queríamos preguntarles, entonces, ¿qué les parece a ustedes que tienen de especial los textos académicos y científicos? ¿Son textos como cualquier otro? ¿Tienen alguna característica especial? ¿Cuáles son las características? ¿Están vinculadas con su forma, con su contenido, con el contexto donde van a ser utilizadas? ¿Cómo podemos saber cuál de estos textos es un texto vinculado con la disciplina y cuál no? Pueden ir pausando si quieren ir pensando, porque no les vamos a dar espacio para pensar en este PowerPoint para no hacerlo tan largo. Realmente hay en los textos indicaciones para saber cuáles son textos académicos y científicos. Las características generales que tienen los textos académicos y científicos podemos pensarlas como en una metáfora vinculada a la construcción. Son textos que se arman a partir de ciertas condiciones que tienen que ver con la universalidad y la convencionalidad, con la verificabilidad, con la claridad y la precisión, con la demostración científica y con la revisabilidad o falibilidad. Hay un texto breve que les vamos a pedir que ustedes revisen para entender a qué nos referimos con cada una de estas características. En general, los textos pueden ser pensados como una estructura, como decíamos, y lo más usual es encontrar introducción, un desarrollo o cuerpo argumentativo y una conclusión. Ahora, a partir de esa base, podemos pensar lo siguiente. Todos estos que vemos, todas estas imágenes, se corresponden con diferentes tipos de edificios. ¿Qué tienen de diferente? Todos ellos tienen una base, un desarrollo y una conclusión, si fueran textos. Todos ellos tienen la misma estructura y sin embargo podemos reconocerlos, tengan o no tengan el cartel que indica a qué uso corresponden, podemos identificar para qué iríamos a cada uno de ellos o dónde podríamos encontrarlos. Esto quiere decir que hay un uso de las distintas estructuras que nos indica de alguna manera cuál es su sentido o con qué contenido nos vamos a encontrar y cuál va a ser su forma. Determina la forma. Del mismo modo, esa forma que tiene un edificio condiciona el uso que se le va a poder dar y también aquello que va a poder contener. Pensemos en uno de los ejemplos. Si nosotros pensamos en un hospital con la distribución de un supermercado, difícilmente podamos armar un hospital que sirva como con la estructura de pabellones, por ejemplo, que pensó Nightingale. Al mismo tiempo, si quisiéramos ser atendidos, vinculados con nuestra salud, no iríamos a una escuela, sino que asistiríamos, por ejemplo, al hospital. Y tampoco intentaríamos
encontrar dentro de un hospital ni personas ni herramientas que nos ayudaran en el arreglo de un auto. Lo mismo podemos pensar, y creo que es más fácil de entender si pensamos en los textos como entramados, ¿sí? Como si fueran hilos. Podemos pensar que de acuerdo al uso, de acuerdo al contexto en que vamos a utilizar una prenda, vamos a decidir cuál va a ser y cuál es la forma que la misma va a tener. No tiene mucho sentido pensar en ropa de verano cuando vamos a limpiar. Entonces, a ver si queda claro, el uso condiciona realmente el sentido y la forma, de la misma manera que tendríamos que pensar la forma o el sentido para poder ver el uso que luego se le va a poder dar a ese texto. Entonces, el contexto de producción o de lectura que va a tener un texto va a influir en el tipo de forma que va a tener y en los contenidos que vamos a poder incluir dentro de ese texto. Esto es muy importante tenerlo en claro porque siempre tenemos que pensar a quién va dirigido ese texto para poder escribirlo. También tenemos que pensar qué es lo que queremos comunicar para poder armarlo y también cuál es el género textual que nos va a servir mejor para poder hacerlo. Cuando hablamos de análisis textual o resumimos en términos textuales esto que veníamos diciendo, vamos a tomar lo que es el interaccionismo sociodiscursivo, no tienen por qué acordárselo, pero si quieren una referencia de lo que es uso, sentido y forma, sería un resumen más o menos el que encuentran en esta diapositiva. Ahora, les voy a hacer una pregunta. ¿Saben coser? Si yo les doy una tela, hilo, aguja, ¿podrían hacer un pantalón? Hagan el pantalón. Deténganse. ¿Qué dudas les genera la consigna? ¿En qué se pusieron a pensar cuando les dije hace un pantalón? Para poder hacer un pantalón, primero tengo que saber a quién se lo tengo que destinar y también qué uso le va a dar luego cuando lo tenga. Una vez que sé a quién se lo voy a hacer, busco un modelo, ¿sí? El modelo del pantalón que quiero cortar. Una vez que lo armé, voy a probárselo a la persona a quien está destinada. Esas podrían ser las mismas etapas que pensamos para el trabajo de producción textual. Tenemos que pensar quién va a ser el destinatario o la destinataria o les destinataries. Cuando sabemos eso, vamos a pensar y explicitar en qué contexto estamos armando, produciendo nuestro texto. Vamos a desarrollar el texto y una vez terminado lo vamos a probar, lo vamos a corregir, lo vamos a volver a revisar para ver si ese texto sirve. Y cuando armamos distintos tipos de textos, para eso nos sirven los géneros textuales, que nos van a ayudar a identificar si lo que estamos usando o lo que necesitamos usar es un informe, por ejemplo, o una monografía, o si lo que nos están pidiendo es una revisión bibliográfica, o si estamos llenando un cuestionario. En todos los casos, los modelos serían diferentes. Hay dos grandes grupos de textos científicos o académicos a los que podríamos referirnos. Por un lado están los que tienen que ver con proyectos. Esos no son los que vamos a trabajar en esta materia, porque ustedes tienen en el plan una materia específica que se llama Fundamentos de la Investigación
en enfermería y después otra materia, si siguen con la licenciatura, que es metodología, donde les enseñamos o los asistimos para que puedan elaborar sus propios proyectos. Lo que sí vamos a enfocar en la materia es lo vinculado a lo posterior, a la etapa posterior a la producción, que tiene que ver con el informe, la reseña, con géneros textuales vinculados a informar lo que averiguamos en la investigación. Y para eso vamos a analizar distintos modelos. Para eso tenemos que darles algunas herramientas. Para poder escribir un texto, o para poder saber a quién está dirigido, utilizamos más o menos las mismas herramientas. El paratexto es todo lo que está indicándonos quién escribió el texto, a quién está dirigido, de dónde se extrajeron las notas o la información, con las distintas tipografías nos resaltan o hacen que dejemos de mirar ciertas partes del texto. Hay separación en párrafos para que podamos identificar cuando hay cambio de tema. Hay distintos títulos que ordenan la lectura, así como también la escritura. Hay imágenes que nos ayudan a ilustrar o que a veces ayudan a anclar el sentido. Todos estos datos que nos ayudan a nosotros a reconocer a quién va dirigido un texto o de qué se trata o cuál fue el uso para el cual fue pensado, son los mismos que nos van a ayudar a nosotros a construir nuestros propios textos. Es por eso que lo primero que vamos a hacer es intentar utilizar la información en los textos para pensar su uso, sentido y forma. El paratexto es el aparato de recepción. Digamos, las personas que lo reciben a través de lo que encuentran en el paratexto pueden reproducir el contexto en el que fue producido un texto, quiénes fueron los destinatarios en los que se pensó, para quién está destinado, digamos, y también qué tipo de contenido puede tener. Si yo digo, por ejemplo, la metafísica de Aristóteles, pienso en un lector que es muy diferente de el libro que dice Manual para la construcción para maestros de obra. Entonces, siempre tenemos que estar atentos a cómo organizamos, cuál es la forma de nuestros textos para poder ayudar al lector a ubicarse más allá del contenido que le demos. Si el contenido es súper interesante, pero está mal armado, la forma, digamos, si la forma es incorrecta, es más difícil que el lector pueda encontrar lo que necesita. Ahora, la propuesta de la cátedra es que en base a lo que explicamos recién, puedan resolver las siguientes consignas. Van a encontrar textos subidos en una carpeta. La idea es que puedan resolver estas preguntas y que suban un texto con las respuestas que vayan desarrollando. Ahora, la propuesta de la cátedra es que en base a lo que explicamos recién, puedan resolver las siguientes consignas. Van a encontrar textos subidos en una carpeta. La idea es que puedan resolver estas preguntas y que suban un texto con las respuestas que vayan desarrollando.